Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 28. Subtítulo: Discusión sobre el ayuno y el sábado. Un día ayunaban los discípulos de Juan y también los fariseos, y vinieron a preguntarle: ¿por qué, mientras los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, tus discípulos no ayunan? Les respondió Jesús: ¿pueden acaso ayunar los compañeros del esposo mientras el esposo está con ellos? En tanto que el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Pero tiempo vendrá en que el esposo les será quitado, y entonces en aquel tiempo ayunarán. Nadie zurce remiendo de paño nuevo en vestido viejo, pues, de lo contrario, el remiendo tira de él lo nuevo de lo viejo, y la rotura se hace peor. Nadie tampoco echa vino nuevo en cueros viejos, pues de lo contrario, el vino hará reventar los cueros, y se pierde el vino, lo mismo que los cueros. Sino que se ha de poner el vino nuevo en cueros nuevos. Sucedió que, un día de sábado, él iba atravesando los sembrados, y sus discípulos, mientras caminaban, se pusieron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: ¿ves? ¿Por qué hacen en día de sábado lo que no es lícito? Les respondió: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar y comió de los panes de la proposición, los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Y dio también a sus compañeros. Y les dijo: el sábado se hizo por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. De manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado. Palabra del Señor. Comentarios. El versículo 20 dice: pero tiempo vendrá en que el esposo les será quitado, y entonces en aquel tiempo ayunarán. Palabra del Señor. Jesucristo es el esposo que aspira a ganar el amor de todas y cada una de las almas. En Mateo 9:15 encontramos una referencia. Les respondió Jesús: ¿pueden los hijos del esposo afligirse mientras el esposo está con ellos? Pero vendrán días en que el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Palabra del Señor. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 29, vemos el testimonio que da San Juan Bautista cuando dice: el que tiene la esposa es el esposo. El amigo del esposo que está a su lado y le oye, experimenta una gran alegría con la voz del esposo. Esta alegría, que es la mía, está pues cumplida. Palabra del Señor. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: Pablo, por la voluntad de Dios, apóstol de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a la iglesia que está en Corinto, con todos los santos de toda la Acaya, gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Palabra del Señor. El comentario de este versículo dice:
Esta segunda epístola fue escrita poco después de la primera, a fines del año 57 en Macedonia, durante el viaje del apóstol de Efeso a Corinto. Tito, colaborador de San Pablo, le trajo buenas noticias de Corinto, donde la primera carta había producido excelentes resultados. La mayoría acataba las amonestaciones de su padre espiritual. No obstante, existían todavía intrigas que procedían de judíos y judío-cristianos. Para deshacerlas, les escribió el apóstol por segunda vez antes de llegarse personalmente a ellos. Cuando se refiere a santos, en estos versículos se refiere a los cristianos. Y notemos en el versículo 2 la preocupación del apóstol por enseñarnos siempre a distinguir entre las divinas personas del Padre y del Hijo. Leemos ahora nuevamente el versículo 22 y su comentario. Nadie tampoco echa vino nuevo en cueros viejos, pues de lo contrario, el vino hará reventar los cueros, y se pierde el vino lo mismo que los cueros, sino que se ha de poner el vino nuevo en cueros nuevos. Palabra del Señor. El Evangelio, al que San Agustín le llamaba vino, tiene una inmensa fuerza espiritual y rompe los moldes que quieren someter a nuestra pobre razón los misterios del insondable amor de Dios. En los comentarios propone que leamos la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, pero para que no quede incompleto el párrafo, lo leemos desde el 3, que dice: Pues, aunque caminamos en carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para derribar fortalezas, aplastando razonamientos, y toda altanería que se levanta contra el conocimiento de Dios. Así cautivamos todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El versículo 5 decía: y toda altanería que se levanta contra el conocimiento de Dios. Así cautivamos todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Palabra del Señor. En el Evangelio, según San Mateo, capítulo 9, versículo 16, leemos: Nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque aquel pedazo entero tira del vestido, y se hace peor la rotura. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, los cueros revientan, y el vino se derrama, y los cueros se pierden. Sino que el vino nuevo se echa en cueros nuevos, y así ambos se conservan. Palabra del Señor. Volviendo al Evangelio que estamos leyendo, vemos en el versículo 26 cómo el Señor cuestionaba a los fariseos diciéndoles: ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, y comió de los panes de la proposición, los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros? Palabra del Señor. En los comentarios dice que en Primera de Reyes 21, 1 en adelante, se llama Aquimelec, padre de Abiatar, el cual le ayudaba. Y leemos en Primera de Reyes 21:1 que dice: Se levantó David y se fue, y Jonatán se volvió a la ciudad. David llegó a Nob, al sacerdote Aquimelec, el cual lo recibió con miedo y le dijo: ¿Por qué estás solo y nadie viene contigo? Respondió David al sacerdote Aquimelec: El rey me ha dado un encargo y me ha dicho: nadie sepa nada del asunto al que te envío y que te he encargado. Por eso he citado a los muchachos a tal y tal lugar. Y ahora, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes en mi mano, o cualquier cosa que hallares. El sacerdote contestó a David, diciendo: Pan común no tengo a mano, mas hay pan santo, si es que tu gente se ha abstenido de mujeres. Respondió David al sacerdote y le dijo:
Te aseguro que nos hemos abstenido de mujeres ayer y anteayer, desde cuando salí. Los cuerpos de mi gente están puros, y aunque el viaje es profano, sin embargo se encuentran ahora santificados sus cuerpos. Le dio entonces el sacerdote pan santo, pues no había allí otro pan, sino solamente el pan de la proposición, que había sido retirado de la presencia de Yahvé, para reemplazarlo por pan caliente en el día en que fue retirado. Palabra del Señor. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 1, encontramos la referencia al texto del Evangelio que hoy leímos, que dice: Por aquel tiempo Jesús iba pasando un día de sábado a través de los sembrados, y sus discípulos, teniendo hambre, se pusieron a arrancar algunas espigas y a comerlas. Viendo esto, los fariseos le dijeron: Tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Jesús les dijo: ¿No habéis leído, pues, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿No habéis asimismo leído en la ley que el día de sábado los sacerdotes en el templo violan el reposo sabático y lo hacen sin culpa? Ahora bien, os digo, hay aquí alguien mayor que el templo. Si hubieseis comprendido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a unos inocentes, porque Señor del sábado es el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Volviendo al Evangelio según San Marcos que hoy leemos, el versículo 27 dice: Y les dijo: El sábado se hizo por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Palabra del Señor. Los comentarios dicen: ¿Qué caridad tan divina refleja esta sentencia? Jesús condena aquí definitivamente todo ritualismo formulista. En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 23, dice: Pero la hora viene, y ya ha llegado, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre desea que los que lo adoran sean tales. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Le dijo a la mujer: Yo sé que el Mesías, es decir, el Cristo, ha de venir. Cuando Él venga nos instruirá en todo. Y Jesús le dijo: Yo lo soy, yo que te hablo. Palabra del Señor.